Esto es Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Gracias por acompañarnos. Este Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión, y el de hoy nos acompaña el espacio de analista Julio César Solís, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Julio? Gracias por aceptar la invitación, como siempre. No, al contrario, muchas gracias a ti, Rolando. Para mí es un gusto estar contigo y poder compartir junto con tu auditorio. Muchas gracias. Te agradezco. Oye, pues empezando en temas y empezando por el principio como debe ser, pues acabas de tomar hace un par de semanas la coordinación de Movimiento Ciudadano en el estado de Morelos. Sí. Un tema no menor, ¿por qué? Porque estamos viviendo primero una reconfiguración. Yo siempre hablo de la reconfiguración que se vivió a partir del 1 de julio, que es una realidad. Morena vino a reconfigurar el ámbito político y muchos dicen que vino a poner a la clase política en su justa dimensión. Yo creo que no, yo creo que más bien la sociedad en un voto de castigo, y Morelos no es la excepción. Se ha ido reconfigurando. Acaba de salir la peor legislatura, la 53ª legislatura, la peor del estado de Morelos hasta el día de hoy, y esperemos que ahí quede. Han venido muchos movimientos que se están dando, se está viviendo una etapa diferente en el tema de los contrapesos, y al final de cuentas los partidos políticos, aunque a mucha gente no le gustan, pues vivimos en una partidocracia, así de fácil. Entonces son las reglas del juego, y entonces buscamos en los partidos políticos una verdadera opción a esa reconfiguración y la representatividad de algunos sectores. ¿Cómo están viviéndose al interior de Movimiento Ciudadano? Y bueno, todas las jefaturas pendientes que tienen. Así es, bueno, hiciste un resumen así de volada de todo lo que está sucediendo en Morelos. Complicado. Desde luego tienes la película muy clara. Para empezar, yo tomé recientemente las riendas de la dirigencia del Movimiento Ciudadano el pasado 22 de junio. Pero bueno, te quiero decir que efectivamente después del 1 de julio, ejercicio electoral extraordinario que vivimos no solamente en Morelos sino en todo el país, pues como tú dices, reconfigura, ¿no?, el escenario político. Sin embargo, yo no me cabe la menor duda que como en algunos otros procesos electorales donde por ejemplo el PAN ganaba todo, donde en su momento pues el PRI ejercía una hegemonía y también ganaba todo, también este tiempo va a tener una recomposición, que quiero decir, sin duda no solamente la persistencia y la tenacidad de quien hoy es el Ejecutivo Federal, sino también las condiciones que muchos de los gobiernos generaron para que fuera la única opción, por decirlo así, viable, ¿no?, para la ciudadanía. Sin embargo, ya a varios meses del gobierno panista, de Morena a nivel federal y a nivel estatal, ya empieza a haber pues confusión, empieza a haber incluso choques al interior de la gente que está ejerciendo el poder, empieza a haber desgaste, empieza a haber sinsabores de parte de la ciudadanía, porque las condiciones del ciudadano hoy día siguen siendo las mismas y quizá pues peor de lo que estábamos viviendo cuando creíamos que vivíamos mal, ¿no? Entonces todo esto pues creo que, insisto, poco a poco va a ir reconfigurando. Y hoy creo que el Movimiento Ciudadano, por lo menos en Morelos y en varios estados también, sigue siendo una opción política. No me cabe la menor duda que es una opción política todavía viable, una opción política que la gente lo ve bien, la gente lo ve a Movimiento Ciudadano como un espacio sano de participación, legítimo, y bueno, pues por eso en ese sentido pues estamos listos y contentos de iniciar esta nueva etapa. Oye, hablaba en la introducción de un tema fundamental. En toda democracia madura se requiere de contrapesos, de oposiciones responsables y propositivas, no la típica el postergar todo, ¿no? La oposición que todo dice no y un vado, pero sí se necesitan generar contrapesos. En el estado de Morelos se está terminando la luna de miel, como a nivel nacional, hay que decirlo, tú lo marcabas bien, pues el tema de la gobernanza genera un desgaste natural y se empieza a terminar la luna de miel. ¿Por qué? Porque empieza la expectativa a muchas veces superar la realidad. Morena entra avasallando en el tema del Congreso, por ejemplo, se refleja muy bien. Las 12 posiciones de elección popular pues las toma y nada más entran los puros plurinominales, y en ese sentido quedan con una estafeta muy alta. El gobierno se empieza a desgastar precisamente por este asunto, y deben de empezar de pronto a salir los liderazgos que hoy en Morelos empezamos a ver que adolecemos. Históricamente, incluso en el gobierno pasado, con Graco Ramírez, muy complicado y que era hegemónica la manera en que operaba, tenía al Ejecutivo y al Legislativo prácticamente sometido, y al Judicial, pues bueno, hay todavía herencias.
pues no había contrapesos ahorita, pero había liderazgos que de pronto aparecían. Hoy en día vemos que Morelos está muy borrado, muy opaco en el tema de los liderazgos. ¿Cómo empezar a hacer una oposición responsable? ¿Cómo generar esos contrapesos con el gobierno? No en el tema de una confrontación directa, pero sí en el tema de una representatividad de un nicho de mercado, por decirlo de alguna manera, si fuera empresa, de una ciudadanía que busca en una marca, busca en un partido político, la representatividad. Tienes toda la razón. Yo creo que en tiempos pasados, por mucho menos de lo que el día de hoy estamos viviendo aquí en Morelos, ya había muchas manifestaciones, ¿no? Es decir, ya había muchos liderazgos, muchas personas con cierta representatividad manifestándose y señalando lo que estaba mal. Y hoy, pues no estamos viendo ese fenómeno. Sin embargo, para el caso ya en particular en Morelos, vemos que las condiciones, como decía hace rato, no solamente son iguales y quizá en particular para el tema de seguridad son peores. Eso es un hecho y eso es cierto. Tangible. Y eso no lo podemos negar, ¿no? Creo que ha habido falta de capacidad y no solamente no hay una propuesta clara en materia de seguridad de qué es lo que se está haciendo en Morelos. Estuvimos esperando ansiosamente desde hace muchas semanas que llegara la Guardia Nacional. Hoy está la Guardia Nacional en Morelos y eso no ha significado que efectivamente pues, las condiciones han mejorado. Yo creo que las oposiciones que operaban con anterioridad le jugaban más pues a favor de nada y en contra de todo, ¿no? Sin embargo, yo creo que eso no es ser una oposición responsable. Una oposición responsable, desde mi punto de vista, tiene que ser pues, más propositivo, más ver hacia adelante y caminar. Si es el caso, pues incluso de la mano del gobierno. Es decir, si nosotros vemos que algo puede funcionar mejor, pues tratar de tener ese tipo de acercamientos para hacer las propuestas. Hoy lamentablemente siento que no se están generando esas condiciones, es decir, el Ejecutivo Estatal no está generando de manera seria un espacio de retroalimentación con los actores políticos y desde luego creo que eso puede ser grave, ¿no? Entonces, la propuesta nuestra será en principio pues seguir trabajando como lo hemos hecho. Nosotros tenemos el ejemplo de dos presidencias municipales, entre ellas Tetecala, que ya lleva 4 años de manera consecutiva llevando útiles escolares a los cada que inicia el ciclo escolar a los alumnos de primaria y de secundaria, entregándoles pues por completo desde los uniformes, zapatos, útiles, mochila, como una política pública central en su gobierno. Entonces, creo que este tipo de acciones, si nosotros las empezamos a aplicar de manera recurrente, pues por lo menos le estamos llevando cada ciclo escolar, que acaba de iniciar el ciclo escolar en estos días, ese pequeño beneficio a los ciudadanos. Acciones como esta y muchas otras que estamos llevando a cabo creo que tienen que ser la diferencia. No de repente, bueno, llevar a cabo este tipo de acciones y olvidarnos de ellas porque pues ahora tenemos otros intereses, en fin. Este tipo de acciones nosotros las estamos tratando de institucionalizar. Vamos a ver cuál va a ser el mecanismo para que cada gobierno, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano que llegue en la próxima elección, esta y algunas otras acciones de carácter social sean de manera permanente. Una pregunta, ¿qué rumbo va a tomar el Movimiento Ciudadano? Porque mucha gente lo ha apuntado como un partido camaleónico. De pronto está con el gobierno, de pronto no, de pronto se genera un bloque, de pronto la coalición, lo platicaba fuera del aire, a nivel nacional fue muy confusa, ¿no? Las elecciones iban con el PRD, de pronto aquí no, aquí iban con el PAN, y de pronto la gente se cuesta trabajo identificar para dónde va Movimiento Ciudadano, o sea, cuál es su agenda legislativa, cuál es su agenda de gobierno, porque dice, bueno, pues está con el gobierno, no está con el gobierno. De pronto vimos actores que estaban muy pegados con el gobierno pasado y de pronto hoy ya no vemos esa parte. ¿A cuál es la apuesta real de Movimiento Ciudadano en este momento? Bueno, la apuesta real es hacer una alianza, pero con la sociedad. Es decir, desde nuestra esencia y esa es una de las razones por la cual nuestra definición es Movimiento Ciudadano. Si efectivamente hemos caminado en alguna ocasión con alguna fuerza política, ha sido simplemente por cuestiones de carácter electoral. Nosotros le apostamos a que le vaya bien a México, le apostamos a que le vaya bien a Morelos. Y ya lo decía yo hace rato, si para que le vaya bien a Morelos tenemos que caminar de repente en algún sentido respecto de algunas propuestas o algunos proyectos
con algún espacio de gobierno, lo tenemos que hacer y lo vamos a apoyar y lo vamos a aplaudir y lo vamos a respaldar. Pero cuando las cosas no caminan como deben de ser y efectivamente no se desdobla un beneficio, algún cambio positivo para la sociedad, pues lo vamos a señalar. La política se ha ido perdiendo el dogmatismo y se ha vuelto pragmático. A final de cuentas nos damos cuenta de que hoy ya las convicciones, ya no es una cuestión de convicciones ni de colores, sino nada más de coyunturas. Y eso pues de pronto empieza a desgastar la percepción de los partidos políticos y difícilmente encuentras eco en la sociedad, porque la sociedad hay que decirlo como es. Hoy poca sociedad se ve representada en los partidos políticos. ¿Qué hace para revertir esto? Es cierto, tienes toda la razón, pero yo creo que esto es porque las condiciones de nuestro pueblo, de nuestro México, son muy adversas. Es decir, ¿cómo puedes llegar tú a una colonia popular, que son muchísimas, que son las más, ¿no? Hablar de filosofía, hablar de filosofía política, en fin, creo que es un poco complicado, ¿no? Más bien la gente que te recibe, porque sí hay mucha gente a la expectativa todavía de escuchar propuestas nuevas, etcétera. Lo que quieren es eso precisamente, cómo podemos mejorar las condiciones que existen y que prevalecen hoy día para millones y millones de mexicanos. Y en ese sentido yo creo que pues sí hay que ser pragmático, es decir, yo creo que para práctico, ciertos... por lo menos, ¿no? O práctico, claro. No podemos nosotros hablar a lo mejor de política económica, macroeconómica en espacios donde pues no lo vamos a... Exactamente, ¿no? Yo creo que hoy día lo importante es empezar a cambiar las condiciones de la sociedad. Morelos vive en una crisis económica, una crisis social, una crisis de valores, una crisis política. Entonces, para poder cambiar esas condiciones, tenemos que ser prácticos, tenemos que buscar generarles condiciones a la sociedad, por lo menos las mínimas, y empezar a partir de ahí, pues a generar políticas de gobierno, políticas sociales, en fin. Oye, Julio, una pregunta que te quiero hacer. El día de hoy la agenda que en Morelos en el tema político apremia es el tema de la configuración que se está viviendo, la integración de la mesa directiva y la junta política al interior del Congreso. Usted tiene una diputada plurinominal y el tema se empieza ahí a convulsionar. Esta legislatura ha sido inoperante, hay que decirlo como tal. El saldo hasta el día de hoy ha sido muy corto en alcance, realmente habiendo tantas iniciativas que retocar, otras que derogar, otras que proponer, y de pronto se ve que la legislatura empieza a caminar más por cotos de poder, y hoy empezamos a ver que la sociedad, bueno, como históricamente ha venido en estas legislaturas pasando, no encuentra representatividad, pero desde el bastión que tienen legislativamente, cómo impulsar estos cambios, cómo generar bienestar, porque al final de cuentas hay que decirlo como tal. Del Congreso emanan las leyes que son las reglas del juego de operación para el Estado. Al final de cuentas se le aprueba incluso ahí el presupuesto al Ejecutivo, al gobernador. Entonces, en ese sentido, el trabajo muchas veces de la sociedad no dimensiona exactamente lo que sucede y la trascendencia del Congreso, que es fundamental. Y de pronto hoy vemos a un diputado de Movimiento Ciudadano un poco opaco con algunas iniciativas, pero realmente no con un liderazgo, hay que decirlo como tal, ¿no? La legislatura pasada tenía Jaime Álvarez muy cuestionado, pero era un líder, por lo menos dentro del grupo, el famoso G20. Hoy no. Entonces, ¿cuál es la agenda legislativa? ¿Cómo plantean esto? ¿Cuál es tu panorama en el momento? Pues bueno, tú decías hace rato, ¿no? Hacías su señalamiento en relación a la legislatura pasada, que había sido la peor legislatura, ¿no? Y esperamos que se quede. Pero fíjate, cuando entró esa legislatura, precisamente la pasada, que no recuerdo cuál legislatura fue. Es la 53ª. Tercera, la pasada, ¿no? Sí, ya estamos en la cuarta. La cuarta. Sí. Bueno, pues la tercera, 53ª, señalaba que la 52ª había sido la peor, y la 52ª señalaba que la 51ª había sido la peor. Yo esperaría que la próxima legislatura no señale que ahora esta es la peor, pero sí tristemente veo que la conducción de esta legislatura no ha sido de lo mejor hasta este momento. Tuvieron todas las condiciones, una fuerza política, para poder tomar decisiones y empezar a avanzar. Sin embargo, precisamente por intereses personales, por cotos de poder, pues han ido entorpeciendo el trabajo que debería de ser pues camino pavimentado, ¿no? Eso lo estamos viendo. Sí, claro. Yo tengo a muchos conocidos, muchas amistades
el día de hoy en esta legislatura, y lamento la verdad que las cosas pues parece que no han ido avanzando. Precisamente estamos a unos días de que inicie el nuevo periodo, menos de una semana. Menos de una semana, y no han podido ponerse de acuerdo para ver quién va a ser el presidente de la mesa y de la Junta Política. Entonces, sí creo que hay un poco de falta de oficio, quizá un poco de falta de voluntad. A veces es un poco complicado como ser un solo legislador y estar tratando de nadar contra corriente. Yo creo que el trabajo hasta el día de hoy de nuestra diputada Ana Cristina Guevara ha sido eficiente, sin embargo quizá ha hecho falta empujar un poquito más, pero estamos seguros que a unos días, fíjate, y a unas horas de que se definan algunas cosas, estamos seguros de que el próximo periodo Movimiento Ciudadano va a marcar el precedente. No me cabe la menor duda. Estamos ya nosotros pues en pláticas con nuestra diputada, poniéndonos de acuerdo para ver cuál va a ser la siguiente etapa, pero precisamente en este momento de recomposición de fuerzas políticas, no te voy a adelantar, pero bueno, va a haber muchas sorpresas, y estoy completamente convencido de que vamos a marcar nosotros la agenda política para el próximo periodo de sesiones. Que además hay un riesgo muy complicado y que a lo mejor mucha gente no ha percibido, y es, se está llegando la deadline, el plazo fatal para que se haga esa renovación, sino de manera implícita se continúa con la misma, no se renueva, sino más bien se da continuidad, y entonces se avecina, yo creo que el periodo más improductivo y más estancado que puede venir en esta legislatura, y en muchas, porque Morena quedaría fuera por segunda vez. Hay que recordar el conato del zafarrancho que se hizo hace un año terrible, en el cual incluso hubo diputados que decían que iban a acusar a los otros, con Andrés Manuel López Obrador, que la Cuarta Transformación y la coalición Juntos Haremos Historia se había traicionado entre sí, y entonces avecina que unos van a proponer y otros van a bloquear todo, y entonces al final de cuentas este secuestro legislativo, porque los legisladores siguen cobrando, los legisladores siguen teniendo todas sus prerrogativas y todo, y ya están pensando algunos irónicamente en el 21, pero a los que amagan y a los que secuestran propiamente es a los morelenses, porque habiendo tantas iniciativas se van a quedar en el tindero. Vamos a seguir caminando con una sarda terrible de rezagos. Hay más de 1000 iniciativas que se deberían de armonizar, hoy dicen los que saben, armonizar de la federal a las locales, que olvida lo que se va a pasar, y es un tema no menor, porque al final de cuentas es increíble que los legisladores hoy han visto más un tema de beneficio personal que colectivo. Sí, sin embargo yo les voy a dar el voto de confianza, sobre todo a las mujeres. Hoy predomina la presencia de la mujer, ¿no? En esta legislatura. 14 mujeres. Quiere decir que no hubo paridad, ¿no? Al interior del Congreso. Sí, es un fallo histórico, pero así es. Sin embargo, yo les doy el beneficio de la duda. Tengo entendido que en estos días precisamente había una convocatoria exclusivamente para las mujeres, para que se reunieran estas 14 damas al interior del Congreso. Estoy convencido que van a poder lograrlo, que se van a poder poner de acuerdo, porque además, lo platicábamos hace rato, ¿no? Al final del día, las decisiones que ahí se toman, aunque pudieran tener pues cierto interés, cierto peso hacia cada una de las fuerzas políticas, las decisiones que se toman sin duda afectan de manera directa, ¿no? A cada uno de los ciudadanos. Entonces yo tengo fe en que así va a ser. Nuestra diputada está participando, por supuesto, en cada una de esas reuniones de manera propositiva, y estoy seguro que se van a poder poner de acuerdo, y que este rezago, yo insisto, les doy el beneficio de la duda, este rezago pues lo van a, si no todo, pero van a avanzar, se van a poner de acuerdo y las cosas van a caminar de manera distinta. Por último, Julio, para que este movimiento ciudadano en Morelos y hacia dónde debe transitar para volverse un partido de representatividad realmente, porque hoy que el voto de castigo favoreció de manera avasalladora a Morena, pues realmente se acaban los contrapesos. ¿Para qué este movimiento ciudadano hoy? Pues Movimiento Ciudadano está como un espacio, como una plataforma real de participación de los ciudadanos. Nosotros desde siempre hemos caminado, bueno, desde los estatutos están ahí, no voy a decir una mentira. Las leyes hoy día han ido evolucionando, se han ido modificando para incorporar de manera real, por ejemplo, la participación de la mujer. Hoy día las candidaturas tienen que ser pues paritarias, ya lo establece la ley. Sin embargo, eso nosotros lo teníamos establecido desde hace mucho tiempo en nuestros estatutos. La participación de la mujer, la participación de los jóvenes, la participación de los grupos vulnerables, la participación de las comunidades indígenas, todo eso lo tenemos contemplado en la ley, en nuestros estatutos.
Y bueno, ese es el espacio de Movimiento Ciudadano, para que la gente que no se siente representado, para que las personas que aún no encuentran un espacio porque consideran que todas las fuerzas políticas son lo mismo, no es así. Está Movimiento Ciudadano para que puedan participar con nosotros, las puertas están abiertas y creo que se puede ser el éxito precisamente en las siguientes elecciones para nosotros. Luis César Solís, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, te agradezco mucho. Te pido que posteriormente nos vengas a platicar de cómo está reconfigurando la política en el Estado y sobre todo Movimiento Ciudadano, que yo lo hablo muy claro, hay que generar los contrapesos. Al final de cuentas, una democracia sana en cualquier país que se jacta de tener una democracia sana y eficiente, pues requiere de los contrapesos y de las propuestas. Ya no se vale nada más y aunque mis amigos los de izquierda se molesten, pero la típica oposición izquierdosa que todo paraba, ¿no? Y no, pues porque no, y de pronto el país se veía secuestrado. Entonces estos contrapesos son fundamentales. Te agradezco que hayas venido y te pido que posteriormente nos sigas viniendo a realizar. Yo te lo agradecería y con muchísimo gusto estamos por aquí para volvernos a saludar, Rolando. Te agradezco como siempre. Al contrario, gracias a ti. Te agradezco. Hasta luego. Eso es Círculo de Poder. Esto fue Círculo de Poder. Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Círculo de Poder.